Hola, buenas tardes. A continuación vamos a dar a conocer el trabajo titulado Nivel de resiliencia en personal de enfermería asignado en áreas COVID-19. El eje es estilo de vida y estados crónicos en grupos vulnerables. Como introducción tenemos que el personal de enfermería que se desempeñó en áreas COVID-19 debió hacer frente a las demandas de cuidado en pacientes en estado crítico y a su vez asumir el rol del familiar, por lo cual en un inicio se desconocía cómo se manejaba el virus, cuáles eran las medidas de protección, hubo un miedo, aunado a la falta de pruebas diagnósticas, de material y equipo, una sobrecarga laboral, jornadas extenuantes y una escasez de equipos de protección personal e insumos médicos. El personal de enfermería tuvo que hacer frente a estrategias como colocarse el nombre en las batas y esto da como resultado que se genere resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un factor protector de salud, es una herramienta para lograr mejorar las fortalezas personales. Cuidar a los que cuidan podría reducir la probabilidad de sufrir trastornos como ansiedad y depresión. De ahí surgió el interés de realizar esta investigación. La resiliencia es una capacidad que permite mejorar la fuerza interior de los profesionales. Se compone de dos factores. Factor uno, competencia personal. Y factor 2, aceptación de uno mismo y de la vida. El factor 1 se refiere a la autoconfianza, al realizar una tarea con éxito, la independencia de tomar decisiones en la vida diaria. Y el factor 2, aceptación de uno mismo de la vida, consta de adaptabilidad y flexibilidad. Es ese poder adaptarse a las circunstancias como lo fue una pandemia. El objetivo general de la presente investigación fue identificar el nivel de resiliencia del personal de enfermería que se desempeñó en áreas COVID-19 de un hospital público y como objetivo específico tenemos comparar los factores de resiliencia de factor 1 y factor 2 por características sociodemográficas. Como material y métodos, el diseño fue descriptivo, comparativo, de corte transversal. La población fue todo el personal de enfermería que laboró en áreas COVID de los 5 turnos, matutino, vespertino, nocturno A, nocturno B y jornada acumulada de enero 2021 a junio 2022. El muestreo fue por conveniencia de disponibilidad y se obtuvo una muestra final de 91 enfermeros. Se utilizó una cédula de datos personales y laborales elaborado por los autores y el instrumento R14 de Palomar Gómez 2010 validado en población mexicana. Existe otro instrumento que es el RECIM, pero este se enfoca más en adolescentes, específicamente personal de salud, es la escala de resiliencia R14. Se tomó en cuenta la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, se entregó consentimiento informado a los participantes previa colecta de datos, se obtuvo el dictamen aprobatorio del Comité de Investigación de la Unidad Académica de Enfermería Web y posteriormente el Comité de Ética en Investigación también se obtuvo un resultado satisfactorio. Como resultado, se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Al no mostrar normalidad los datos, se decidió el uso de estadística no paramétrica. La escala R14 obtuvo un alfa de Cronbach global de 0.90, en lo que fue el factor 1 de 0.89 y en el factor 2 de 0.86, lo cual se considera aceptable. Dentro de las variables sociodemográficas, la mayoría del personal fue femenino en un 89%, con una edad de 26 a 33 años, lo cual coincide con Paricagua, Espinosa, Genao, Gamboa, Gamos y Crespo en estudios realizados en Perú, Colombia y Chile. Continuando con características sociodemográficas, el 59.3% eran solteros, tenían de nivel académico licenciatura, de categoría laboral, eran licenciados en enfermería, con una antigüedad laboral de 1 a 3 años laborando en área COVID, tenían la mayoría en un 39.6% más de un año y el turno que obtuvo mayor porcentaje fue el turno nocturno, lo cual coincide con Genao y Camos y Crespo en cuanto a los estudios realizados en Trujillo, Perú. Generalmente el personal de enfermería en los diversos estudios coincidimos en características sociodemográficas, que es personal soltero con nivel académico licenciatura y el tiempo laborando en área COVID fue de un año porque se realizó la investigación cuando estábamos a mitad de la pandemia. El día de hoy la OMS declaró la pandemia como finalizada. En cuanto al resultado del objetivo general que indica identificar el nivel de resiliencia del personal de enfermería, se realiza un índice en donde la resiliencia total obtuvo una media de 81.89, factor 1 79 y factor 2 82.81, lo cual se considera que el personal de enfermería tenía alta resiliencia. También se realizaron sumatorias
donde el 58.2 decía tener muy alta resiliencia, lo cual nos indica que coincide con Espinosa, Gamboa y difiere a lo reportado por Gamos y Crespo, ya que el estudio que nosotros realizamos fue en un hospital público y los demás estudios fueron en hospitales privados que tienen una población más amplia. Los resultados pudieran indicar que el personal de enfermería que labora en áreas COVID-19 contaba con un alto nivel de autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia, lo cual pudiera contribuir a reducir el impacto negativo de los factores estresantes en las áreas COVID-19. En cuanto al objetivo específico, comparar los niveles de resiliencia por características sociodemográficas, se realizaron índices para la resiliencia total, factor 1 y factor 2, y se compararon por medio de pruebas. En este caso fue la prueba Udemann-Wimby para los grupos. No hubo significancia estadística, sin embargo, el género masculino reportó medias mayores en resiliencia total, factor 1 y factor 2. Contrario a lo que se pensaría que sería el personal femenino, que teníamos mayor muestra. En cuanto a la resiliencia por edad, el personal que reportó medias mayores fue el de 26 a 33 años en la resiliencia total, factor 1 y factor 2. En cuanto al estado civil, se reportó mayor resiliencia en el personal que estaba soltero. Podríamos suponer que es porque se contaba con una fuente de desestrés, cuando los que estaban casados, por ejemplo, tenían que tener algunas otras actividades en su familia, tenían más estrés por estar separados, porque hubo un tiempo en que el personal de salud permanecía aislado por el miedo al contagio. En cuanto a escolaridad, se mantuvo con el nivel técnico, con medias mayores. En resiliencia total fue licenciatura en el factor 1 y en el factor 2. Por categoría laboral se obtuvieron medias mayores en lo que fue licenciatura en enfermería, y por antigüedad laboral no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, la resiliencia total se reportó como mayor en aquellos que tenían de 1 a 3 años laborando en área COVID, lo cual nos indica que a mayor tiempo laborando en área COVID había mayor resiliencia. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas. En cuanto al tiempo laborando que ya había mencionado, en cuanto al turno, se detectó que el turno nocturno B tenía medias mayores para resiliencia total, factor 1 y factor 2. Sin embargo, no encontramos diferencia significativa, lo cual nos indica que independientemente del turno laboral, de la edad, de la escolaridad, del sexo, el personal de enfermería que tenía más de un año laborando en áreas COVID desarrolló un alto nivel de resiliencia, lo cual coincide con Paricagua, Gamboa, Gamos y Crespo. No encontramos diferencias significativas, lo cual puede deberse a que el personal de enfermería que trabajó en primera línea durante la etapa más crítica de la pandemia, en su mayoría fueron mujeres, y las mujeres pudieran ser más propensas a adquirir ansiedad y estrés. Recordemos que los hombres no mostraron medias mayores de resiliencia. Se concluye que la profesión de enfermería se considera como gratificante por la posibilidad de proporcionar, cuidar y ayudar a otras personas, acompañarlos en los peores momentos de su vida, al estar en contacto con sufrimiento, angustia, tragedia y muerte. Por lo tanto, es imprescindible que el profesional cuide la salud física y emocional, y también que se cultive la resiliencia. Son algunas de nuestras referencias. Gracias.